Dios te bendiga, amada iglesia. Por acá te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir lo que en mi corazón he sentido que es palabra de Dios para su iglesia. En medio de estos tiempos estamos desarrollando un hambre y necesidad de escuchar la viva palabra de Dios que edifica nuestras mentes, nuestros corazones, nos avivan en el Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero, bajo la responsabilidad de estos tiempos que apremian, que nos mandan a prepararnos, porque de cierto es que Cristo viene, Cristo está a las puertas y tenemos que estar listos. Quiero que tengamos unas palabras de oración para poder pasar a este mensaje. Acompáñenme, por favor, si cierra sus ojos. Padre, te damos gracias porque en esta hora venimos delante de ti, Dios mío. Toda persona que esté escuchando este mensaje pueda resultar edificada, Señor, por el poder de tu palabra. Dios mío, tu palabra que nunca vuelve atrás vacía, sino que antes hace el efecto para lo cual tú le envías. Te pido que envíes palabra de revelación, palabra de ciencia, profecía y doctrina, Dios mío, y hables a tu iglesia, Señor, en este momento que está escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, te damos toda la gloria y te decimos amén, amén, amén. Quiero estar predicando este sermón al cual he titulado La voz de la amada. Y quiero invitarte a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia. En los últimos versos, en el verso 17, donde la palabra de Dios dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Antes de pasar a hablar lo que quiero decirte de parte de Dios en este momento, quiero hablar a aquellas personas que no han recibido a Cristo, para que se enfoquen en esta porción donde dice: y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Quiero decirte que aún hay oportunidad de salvación en Jesucristo. Si usted tiene sed de la vida eterna, venga a Cristo, reciba a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador para que sea salvo. No le va a costar nada. Abra su corazón gratuitamente. El Señor da este regalo de la salvación. Basta solo creer en Cristo, confesarle como tu Señor y tu Salvador personal. Enfocándome ahora en la palabra que quiero traer a la iglesia, claramente en el verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen. No usa un término
singular, sino que hay un término donde ambos, el Espíritu está diciendo ven, y la esposa, que es tipo de la iglesia, está diciendo ven. La esposa es la iglesia. ¿Por qué digo tipo de la iglesia? Porque la mujer aparece tipológicamente como tipo de la iglesia. Pero claramente acá se está refiriendo a la iglesia, donde, una vez más repito, el Espíritu y la esposa dicen, hay un plural acá, están diciendo ven al Señor Jesucristo. Ahora, hay manifestadas dos voces aquí, y ambas voces que están manifestadas están en un mutuo acuerdo. La voz del Espíritu en acuerdo mutuo con la voz de la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, y ambos le dicen al Señor Jesucristo ven. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Este texto claramente muestra, número uno, al Espíritu Santo como persona participando junto con la esposa, que es la iglesia, repito, en este llamado al Señor Jesucristo. Claramente se ve la Trinidad en acción acá, donde el Espíritu está diciéndole ven al Hijo. Bendito sea el Señor. Y vemos la relación que tiene el Espíritu con la esposa. Una relación donde la esposa está siendo preparada, está siendo guiada por el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Podemos notar la acción evangelística de la esposa y del Espíritu Santo, porque está claramente haciendo un llamado a todo el que tiene sed que venga, y el que quiera tomar agua de la vida gratuitamente puede venir a hacerlo. O sea que el número de los que suman para ser la esposa, para ser la iglesia, están en esta oportunidad de salvación ahora, en que el Espíritu desde el día de Pentecostés se derramó sobre la iglesia y está atrayendo a esas personas que están sedientas a las aguas de la vida eterna en Jesucristo. Ambas voces manifestadas en mutuo acuerdo. Quiero enfocarme un poquito más en la esposa. La palabra usada acá para decir esposa es la palabra nunfe, que es la palabra griega 3565, y esta palabra nunfe viene de un verbo primario pero obsoleto, que es la palabra nupto. Podríamos tomar de ahí para hablar de lo que es nupcias. Y esta palabra nupto significa velar como novia. O sea, me hace entender que hay una novia que está esperando al novio. Esta palabra nunfe me lanza esa luz, me lanza a ese entendimiento de que la iglesia, una joven que está con un velo, que está en sus nupcias, está preparando, está esperando la manifestación del esposo que viene a buscarla. ¿Cómo podemos entender esta palabra nunfe? Claramente en 2 de Corintios capítulo 11 verso 2 dice la palabra porque os celo con celo de Dios, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado
con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este texto me hace entender la palabra esposa, nunfe, esposa, aquella que está velando como novia. Mira cómo el apóstol Pablo les habla con un celo santo a la iglesia de Corintio, diciéndole que ellos han sido desposados con un solo esposo. O sea que no hay otro Dios para ellos, no hay otro Señor para ellos, no hay otro Salvador para ellos. La iglesia que está esperando a Jesucristo no puede tener otro esposo más que el Señor Jesucristo. No puede esperar a nadie más que el Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo es el esposo verdadero, eterno y único de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y la iglesia está preparada. La iglesia tiene que estar preparada como una virgen pura, esperando la manifestación de su Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Esto me lanza a hablar de santidad. Esto me lanza a la parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que usted dirá, bueno, pero la tiene tomada ahí con Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Pero estamos en los tiempos de preparación. Estamos en los tiempos donde el aceite tiene que llenar nuestra vasija, donde nuestro vestido tiene que estar limpio, sin arrugas, sin mancha. Listos tenemos que estar esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y nuestro Salvador, que viene por la iglesia, que ha sido presentada como una virgen pura a Cristo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Ahora, la esposa, la iglesia, tiene una voz que se hace oír en el ámbito espiritual. ¿Recuerdan cuál es el título de este sermón? La voz de la amada. Y ciertamente está la voz del Espíritu trabajando en el ámbito de lo espiritual, pero también está la voz de la esposa. La voz de la iglesia se hace oír en lo espiritual. Hay unos textos que yo quiero compartirte para que veas que Dios se toma en serio las declaraciones de su pueblo. En Malaquías capítulo 3, verso 13, el Señor habla por medio del profeta y dice: vuestras palabras contra mí, escucha bien, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, estaba el pueblo haciendo comentarios. Y Dios dice que esos comentarios fueron en contra de él. Y cuando llega la profecía, ellos replican diciendo: ¿y qué hemos dicho contra ti? O sea que nuestros comentarios tienen una repercusión en el ámbito espiritual. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, inclusive en nuestra habitación más secreta, inclusive en nuestros pensamientos más profundos. Oh, hermano, oro para que Dios santifique nuestros pensamientos, para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca palabra que glorifique a Jehová nuestro Dios. No sea que tengamos palabras vanas y palabras violentas contra Dios. Mateo capítulo 10, verso 14. Mira lo importante de nuestras palabras. Como es que dice: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mira lo serio que es
la voz de la amada, la voz de la esposa. Mira lo serio que es que el Señor tome en cuenta aún si le hablamos a una persona de Jesucristo y no nos oye. Mira lo serio que es. Cómo es que el Señor dice, si alguno no lo recibe, si alguno no los escucha, lo que están diciendo, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. ¿Por qué dice esto? Porque es un anuncio de juicio para aquellos que no escucharon la voz de la amada. Mira lo importante que son nuestras palabras, amado que me estás escuchando, amado cristiano que me estás escuchando ahora. Tu voz se hace oír en el ámbito espiritual. Aun cuando estés hablando con una persona, aún lo que hayas comentado, esas cosas tienen repercusiones espirituales. Por lo tanto, es necesario que santifiquemos nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que el Señor, dejar que el Señor traiga transformación para que nosotros podamos hablar conforme a la voluntad de Dios, hablar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras palabras. Mateo capítulo 12, verso 36, el Señor dice, mas yo os digo, mira lo que dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los labios, que hablen los hombres, perdóneme, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, toda palabra ociosa, toda palabra que hablen los hombres, amado, vamos a dar cuenta de todo lo que hablemos delante de Dios. Permítame decirle, a nuestro Señor no se le escapa nada. Por lo tanto, yo prefiero que Dios me ayude y que Dios transforme mis palabras a sus palabras, a no tener que estar en el día del juicio y que Dios me pida cuenta de alguna expresión o alguna palabra que no glorificó su nombre. De aquí no escapamos, de aquí no se escapa nadie. Todos tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname por toda palabra ociosa que he comentado en contra tuya. Amado, es mejor dar cuentas ahora delante del Señor y que Dios transforme tu vocabulario, tanto tu vocabulario físico como el espiritual, para que en el día del juicio seas hallado aprobado y no suspenso en esta área. Ahora, ¿nuestras palabras tienen que llevar responsabilidad? Sí, tienen que llevar mucha responsabilidad. En Mateo capítulo 16, el Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Que Pedro iba a andar con una soga amarrando o desamarrando gente? No, estaba diciendo que sus palabras, sus declaraciones, su predicación iba a tener repercusión espiritual. Por lo tanto, este texto tenemos que asumirlo en su información correcta. El Señor le ha dado a la iglesia la llave del reino de los cielos. La iglesia tiene la predicación del evangelio. La iglesia le abre la puerta del cielo a las personas que están perdidas, a las almas que se van para el infierno. Cuando la iglesia predica a Jesucristo, amado, está desatando esas almas para poder, y está abriendo la puerta del cielo para que las personas reciban la salvación. Bendito sea el Señor. Pero cuando predican y las personas no quieren recibir a Cristo, ciertamente esas mismas llaves que abrieron están cerrando, porque la predicación es un arma de doble filo. El que creyere será salvado, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Ese es el arma de doble filo, la llave que abre o la llave que cierra.
lo que ata y lo que se desata, el poder de las palabras, el poder de la voz de la amada. Ahora, iglesia, hay 3 tipos de palabras que Dios desea oír en tu voz. Hay 3 tipos de palabras que Dios quiere oír de la boca de su novia, que el Señor Jesucristo quiere escuchar de la boca de su novia. La primera sería una voz de adoración. Acuérdense que es la voz de la amada. Y la amada tiene que tener una voz de adoración. Lejos de irme al libro de Cantar de los Cantares, que tendríamos mucha tela por donde cortar acá, en la carta de Efesios capítulo 5, verso 19, dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. El apóstol Pablo acá está dándonos una lista de cuál tiene que ser nuestra conversación. La voz de adoración se tiene que notar en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, en nuestra vida. Iglesia amada del Señor Jesucristo que me estás escuchando, necesitas esa voz de adoración. Hablando entre vosotros con salmos me hace entender algo de que en la iglesia debe existir sinfonía, gradualidad, armonía y objetividad. Eso me hace entender cuando dice hablando entre vosotros con salmos. ¿Por qué te digo que debe existir estas 4 cosas? Ok, la sinfonía significa sonar acordes a la vez. Imagínese usted que está en una orquesta y que empiezan a tocar los tambores por una parte, el piano por otra parte, las cuerdas por otra parte, y no haya orden. Ciertamente, en vez de música, va a ser ruido. En la iglesia tiene que existir sinfonía, todos sonando acordes a la vez. Gradualidad significa avance progresivo, nadie se puede quedar detrás, todos sonando a la vez, pero avanzando, progresando, unánimes. Bendito sea el Señor. Armonía significa unión y combinación, amistad y correspondencia. ¿Está escuchando esto? Unión y combinación, amistad y correspondencia. Eso significa armonía. O sea, unidos todos, combinación, ¿cómo es? Los dones de cada quien como lo ha recibido del Señor, usándolo en combinación, el que lengua, el que interpreta, el que predica, el que canta, trabajando todos juntos en amistad y correspondencia. O sea, el que quiera amigo, muéstrese amigo. Y dentro del cuerpo de Cristo, la enemistad no cabe. Escúcheme bien, tiene que haber amistad, pero también tiene que haber correspondencia. Te amo, tú amas. Y tiene que haber objetividad. Objetividad es calidad del objeto. O sea, ecuanimidad, equilibrio, justicia. La calidad de la iglesia como tal, la calidad de cada hermano dentro de la iglesia. Cuando hay sinfonía, cuando hay gradualidad, armonía y objetividad, amado, experimentamos una verdadera unidad en Cristo. O sea, que la iglesia debe gozar de una voz salmificada. Oh Señor, danos una voz salmificada a tu iglesia. Bendito sea el Señor. Una voz salmificada, que podamos estar todos en sinfonía, en gradualidad, en armonía, en objetividad, hablando
entre todos nosotros con salmos. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y me llama la atención que el texto dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira qué interesante esto, porque esto está hablando de cómo debe ser la alabanza de la iglesia. Vamos a enfocarnos en la palabra salmo, porque dice, hablando entre vosotros con salmo. Ok, vamos a entender lo que es un salmo. Un salmo denota primariamente un tañir o un pulsar con los dedos sobre cuerdas musicales. Y luego de este tañir y luego de este sonido de las cuerdas musicales, existe un cántico, viene un cántico sagrado, porque estamos hablando de la palabra salmo. Un cántico sagrado que va cantando con acompañamiento musical. O sea, salmificar sería lo que experimentamos en cada culto cuando suena la música y todos cantamos al Señor una canción. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. La alabanza de la iglesia tiene como objetivo la edificación. Cuando nosotros cantamos al Señor, esos signos, esos cánticos espirituales, es para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, en el verso 26, dice la palabra de Dios: ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Bendito sea el Señor. O sea, el que viene con cánticos, que cante para edificar la iglesia. El que viene con enseñanza, que enseñe para edificar la iglesia. El que viene con lengua y con revelación, que lo haga para la edificación de la iglesia. Hacerlo todo para la edificación. O sea, que cuando la alabanza se para a cantar, cuando la iglesia canta, es para edificar. Es para edificar. Y este no es un tema para estar hablando de lo que es alabanza, aunque la voz de adoración me lanza a poder escarbar, rasguñar, rozar un poco la superficie de este tema tan profundo como es la alabanza de la iglesia. Mira qué interesante la traducción al lenguaje actual, como dice: hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Músico, cuando te pones a tañir tu instrumento, cuando te pones a tocar las cuerdas o las teclas del piano, escúchame bien, tienes que hacerlo conscientemente de que tu labor es ayudar a los demás, edificar la iglesia, edificar a tus hermanos que van a cantar. Estás tocando el instrumento porque estás ayudando a la iglesia a adorar a Dios, a levantar ese cántico sagrado. Bendito sea el Señor. La alabanza de la iglesia está compuesta por cánticos espirituales. En Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ay, Señor, ayúdame para poder decir lo que quiero decir, lo que debo de decir ahora acá. Estamos en un tiempo donde el comercialismo ha invadido la alabanza de la
iglesia. Tenemos muchos cantantes. No puedo, es que es difícil tocar este tema. Es difícil tocar este tema sin afectar a alguien o mencionar algún ejemplo. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo debe ser la alabanza, la música cristiana? ¿Cómo debe ser? Primeramente, enfocándonos en este texto de Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primero, en un adorador tiene que habitar, tiene que morar la palabra de Cristo. Y tiene que morar no una porción pequeña, sino en abundancia, para que la composición musical sea un cántico sagrado, no un cántico poético, no un cántico como hacemos el uso contemporáneo y hacemos estos modismos para describir la música cristiana. Buena letra, buena música. A mí no me interesa, esto ya es en lo personal mío, no me interesa una composición poética en la música. Me interesa que la palabra de Cristo more en abundancia. Es lo que me interesa. Cuando el adorador more en la abundancia de la palabra del Señor, entonces la adoración va a ser hasta una enseñanza exhortativa que va a traer sabiduría. Va a estar cantando con gracia en su corazón al Señor. Cuando componga el salmo, el himno, los cánticos espirituales, van a ser edificantes para la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Sabe un gran problema que está pasando? Es que la alabanza, muchas de las canciones carecen de fruto. Y creo yo, por la palabra, que la alabanza de la iglesia tiene que llevar fruto, tiene que tener fruto. Actualmente oímos discos cristianos y podemos pasarnos escuchando 5 o 6 canciones completas, las pistas completas, sin mencionar, sin escuchar la mención del nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo en ninguna de las canciones. Y creo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios. Y esta porción de ofrecer siempre habla de un ofrecimiento continuo a Dios por medio de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 13, verso 15, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Sabes qué? Eso es lo que yo busco en la música cristiana. Adoradores que no comercialicen música, sino que adoren a Dios y que confiesen su nombre en sus canciones. Eso es lo que yo busco. Quizás usted me llame extremista, llámeme como a usted le plazca, no me interesa, pero yo sé que cuando la música cristiana tiene esta evidencia, el fruto del labio que confiesa su nombre, y que el adorador que está cantando la palabra de Cristo mora en abundancia en él, esa canción, usted siente la gracia de Dios por medio de esa canción, usted siente la presencia de Dios por medio de esa canción, y esa canción lo va a llevar a una reflexión espiritual en base a la palabra. Bendito sea el Señor. Tristemente he tenido la desdicha, y perdónenme que lo digan así, pero me causa tristeza, escuchar hasta álbumes completos musicales
donde en ningún momento el adorador proclama, anuncia directamente en su canción Jesucristo, Dios o la palabra, sino que hay muchas composiciones musicales, mucha poesía, muy buena letra. No, yo no lo puedo negar, muy buena letra poéticamente, pero nosotros no estamos llamados a tener buena letra o buena música. Estamos llamados a producir frutos de labios que confiesen el nombre de nuestro Dios. Les repito, llámeme extremista si usted quiere, no me importa. Estoy anunciando la palabra de Dios, y el músico, el adorador que me escuche, por favor, no me atienda a mí, atienda a Hebreos capítulo 13, verso 15, a Colosenses capítulo 3, verso 16, atienda a Lucas capítulo 20, verso 42, Lucas 24, 44, atienda a Hechos 1, 20, atienda a Hechos 13, 33, verso 35, atienda a Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, atienda a Efesios capítulo 5, verso 19, bendito sea el Señor, atienda los salmos, los 150, atienda la palabra para que vea la manifestación, la proclamación, la confesión del nombre de nuestro Señor. Esta palabra confesar, fruto del labio que confiesa su nombre. Esa palabra confesar es la palabra homologueo. Y esa palabra homologueo significa afirmación, declaración, profesión, promesa. O sea, confesar con una celebración de alabanza. Amado, por medio de Jesús. Esta es la versión PDT. Dice, por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre, homologueo. La Biblia de las Américas dice, ofrezcamos a Dios en todo tiempo por medio de Jesús el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. La Nácar Colunga dice, por él ofrezcamos de continuo a Dios sacrificio de alabanza. Esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre. Bendito sea el Señor. Deja de estar llamando y estar haciendo mención o alusión a Dios usando términos. Y empieza a proclamar el nombre de Jesucristo en tus canciones. Empieza a celebrar el nombre de nuestro Dios en tus canciones. Empieza a bendecir el nombre de nuestro Señor en tus canciones, iglesia, adorador que me estás escuchando. Porque si no hay homologueo en tu canción, entonces no hay un fruto de labios. Y Dios está buscando frutos. Bendito sea nuestra roca eterna, Jesucristo. La alabanza de la iglesia es la bendición que Dios nos da en el privilegio de alabarle. Entienda esto. Lo que tú haces cuando cantas es un privilegio que Dios te ha dado. En Isaías capítulo 57, verso 19, el Señor dice, produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y me quiero enfocar en esta parte donde dice, produciré frutos de labios. ¿Qué frutos de labios son los que se refiere? Alabanza. Alabanza, fruto de labios, labios que proclaman su nombre. Bendito sea el Señor. Fruto de labios que confiesan
el señorío de Cristo. El adorador que está lleno de la palabra de Cristo manifiesta, confiesa el señorío de Cristo en su vida, llevando enseñanza, exhortación, sabiduría, cantando con gracia en su corazón al Señor, porque la alabanza es un sacrificio para Dios. La alabanza no es un entretenimiento para los hombres. La alabanza no es para que tú toques la música y las personas se queden extasiadas con lo que tú estás tocando en tu piano, en tu batería o con el micrófono, con tu voz preciosa que Dios te ha dado. La alabanza es para que sea un sacrificio. O sea, le pertenece a Dios solamente. No es para los hombres, es para Dios. Ahora, cuando los hombres la escuchan, cuando la iglesia la escucha, es edificada y se une al cántico espiritual para confesar el nombre de Cristo. Ese privilegio es el que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la alabanza de la iglesia debe ser dada con alegría. En Santiago capítulo 5 empieza dice en esta manera, en el verso 13 dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Estás alegre? Canta alabanza. Y esto me da un principio tremendo que me lo encuentro en el Salmo 100, verso 4, cuando dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y esto me define lo que es el propósito de alabar. Manifestación de alegría. ¿Alegría por qué? Porque Cristo nos ha salvado. Porque tenemos un Dios y Padre en el cielo. Bendito sea el Señor. Este es nuestro gozo. Por eso alabamos al Señor. Por eso la iglesia tiene que tener esa voz de adoración. Por lo tanto, nuestros signos y cantos deben ser proclamadores gloriosos del nombre de nuestro Dios y nuestro Salvador, y hacer esa proclamación con alegría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, proclamando su glorioso nombre sobre la iglesia. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. La voz de adoración que debe existir, que existe ya en la amada iglesia del Señor. Pero no solamente una voz de adoración tiene que existir, sino también una voz de gratitud. Donde en el verso 20 dice la palabra: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza a Dios por medio de Jesucristo, pero también ahora el agradecimiento a Dios por medio de Jesucristo. Note usted que Cristo siempre va a ser mediador entre Dios y los hombres. Ahora nos enfocamos un momentico en dando siempre gracias. Me quiero enfocar en esta porción del texto, dando siempre gracias por todo. Y esta palabra gracias es la palabra griega 2168 y es la palabra eujaristeo. Y esta palabra eujaristeo significa ser agradecido. Y es una palabra que implica una acción activa, o sea, en todo momento estar agradecidos a Dios. En todo momento expresar gratitud hacia nuestro Dior. ¿Cómo se hace? Específicamente dándole gracias a Dios por todo. Gracias porque te despertaste, gracias porque te levantaste, gracias por la comida, gracias por el descanso, gracias por el trabajo, por la salud, gracias por el momento malo. Gracias a Dios por todo. Bendito sea el Señor. Esta voz eujaristea tiene que existir en la amada
dando gracias por todo. Y el agradecimiento, la acción de agradecimiento, la vamos a encontrar en la palabra de Dios como un consejo. Volviendo al Salmo 100, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Señor, gracias porque me permitiste llegar a tu casa de oración. En Colosenses capítulo 3, verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y luego dice: y sed agradecidos. Gracias, Señor, porque me llamaste en Jesucristo. Gracias porque pertenezco al cuerpo de Cristo. Gracias porque tu paz gobierna en mi corazón. Es una conducta eucaristea, una conducta agradecida en todo momento. Y aún se nos manda esta acción de gracias en nuestras oraciones. Pues en Colosenses capítulo 4, verso 2, dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella, velando en la oración con acción de gracias. O sea, que aún orando, aún velando, tenemos que echar mano del agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, porque me permites estar delante de ti en oración. O sea, que la voz de agradecimiento tiene que estar presente en todo momento de parte de la amada iglesia hacia el Señor. Ahora, Dios es el objetivo de nuestro agradecimiento. La iglesia, por medio de Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, por medio de Jesucristo, la iglesia tiene que levantar este agradecimiento. O sea, la iglesia que está en la tierra ahora, pronta a ser arrebatada, y Dios que está en el reino de los cielos, la iglesia, por medio de Cristo, envía o da este agradecimiento a Dios. Ahora, iglesia, no dejes que el hombre se robe el mérito de agradecimiento. Un vecino te resolvió unas pastillas, dale la gloria a Dios. Eso no significa que no digas gracias al vecino por la acción, por la buena acción. Pero como sería correcto es: gloria sea a mi Dios. Te doy las gracias por resolverme ese medicamento, pero le doy muchas más gracias a Dios, porque Dios es merecedor de toda la gloria y te usó para bendecir mi vida. Mira qué tal, cómo va. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: gracias a Dios no, gracias a mí que te resolví. Y yo le he dicho: bueno, ¿y quién te usó a ti para bendecir mi vida? Porque ciertamente si Dios no lo hubiera querido, no te hubiera usado a ti. Por lo tanto, la iglesia tiene que cuidar que el hombre no se robe el mérito del agradecimiento. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Repito, no significa que seas un mal agradecido, sino que si tienes que darle gracias a alguien, le das las gracias. Eso es ética, eso es respeto, eso es educación básica. Pero que el objetivo de nuestro agradecimiento sea siempre Dios. Te doy las gracias y a Dios le doy la gloria. Bendito sea el Señor, porque Él es el merecedor de toda la gloria. Voz de adoración, voz de agradecimiento. Y vamos para la tercera y última, voz de obediencia. Y esta es poderosísima. Como dice en Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
esta tercera voz que el Señor espera y busca que se manifieste en la voz de la amada es esta voz de obediencia. Cuando vamos para el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, encontramos que Samuel habla y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Note usted esto que Samuel le dice a Saúl, porque estamos en el pasaje donde Saúl es desechado por desobedecer la voz de Dios cuando le dijo que erradicara a Amalek por completo. Y en la desobediencia de Saúl viene el profeta Samuel con palabras de Dios y le dice, y cito una vez más esta pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y mira la enseñanza que declara acá la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo yo puedo entender esto, amado? El obedecer, la obediencia vale más. Y quiero resumírtela en esta frase: la obediencia vale más. ¿Estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia? No, de ninguna manera. Eso no es lo que estaba diciendo el profeta Samuel, sino que Samuel estaba exhortando a Saúl, regañando a Saúl, haciéndole entender que analizara las razones por las cuales hacía el sacrificio y que no se enfocara en el sacrificio mismo, sino que se enfocara en las razones por las cuales lo estaba haciendo. Un sacrificio, amado mío, es un acto de adoración del hombre hacia Dios, en el que se demostraba físicamente una relación entre ambas partes. Pero si el corazón de la persona, si el corazón del hombre no estaba completamente arrepentido y si no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio era un ritual vacío. Iglesia, los cultos a Dios son vacíos a menos que se lleven a cabo como una actitud de amor y obediencia. Por lo tanto, el obedecer vale más y tenemos que aprender obediencia. Mira, en Efesios capítulo 5, verso 24, vamos a estar viendo la forma de obediencia. Dice Efesios capítulo 5, verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y voy a dejarlo ahí, como la iglesia está sujeta a Cristo, me quiero enfocar en esta palabra de que la iglesia está sujeta, en esta palabra sujeta, y es la palabra griega 5293, y es la palabra hupotazo. Y esta palabra significa estar bajo órdenes, La palabra hupo significa debajo, la palabra tazo significa ordenar, bajo órdenes. Sería, la iglesia está bajo las órdenes de Cristo. Por eso es que Cristo es llamado Señor, Curios, dueño. ¿Cómo yo entiendo la palabra hupotazo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, está bajo órdenes y no puede salir de esas órdenes. Estamos bajo las órdenes
de nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que manifestar la obediencia. ¿Y cuál es esta manifestación de la obediencia? Como cuerpo de Cristo, todos, dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí, porque los dos tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Obediencia se manifiesta también matrimonialmente. En el verso 22 del capítulo 5 de Efesios dice: las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al dueño de la iglesia. Así tienen que estar las casadas, sujetas a sus maridos. Y los maridos que dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que tanto las mujeres, como tanto las casadas como los esposos, no tienen excusa delante de Dios. Hay que someterse los unos a los otros, hay que estar en el temor de Dios, sujetos los unos a los otros. Bendito sea el Señor, porque qué cosa es el amor sino una sujeción mutua por medio de Cristo, en el temor de Dios los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Manifestación de la obediencia en el trabajo también. Efesios capítulo 6, verso 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Está tremendo esto, tu jefe que no es cristiano, y el Señor te dice que tienes que obedecer, que tienes que sujetarte con temor, con temblor, como si fuera a Cristo mismo, y con sencillez de corazón. No te la creas toda. Quizás tu jefe no tenga la técnica que tienes tú, pero sé humilde. Esto te lo doy de consejo. Manifestación de la obediencia en la familia. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dentro de la familia, obediencia. Y también en la familia espiritual, la iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Manifestaciones de la obediencia como un cuerpo, todos como un cuerpo, en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. O sea, no se nos escapa ningún ámbito, porque Dios nos quiere bendecir, y cuando somos obedientes participamos de la bendición de Dios, como está descrita en Deuteronomio capítulo 28, donde dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y tenemos que oírla ¿cómo? Atentamente, para guardarla, para ponerla por obra todos sus mandamientos. Y cuando hagamos esto, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vas a ser bendecido por guardar la palabra. Y dice la palabra de Dios: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. A razón de no hacer más extenso este mensaje, yo te invito a que leas Deuteronomio 28. Bendiciones que alcanzan a la iglesia por causa de la obediencia. Pero claro, en Levíticos capítulo 26, del 14 al 46, y en Deuteronomio también, en el mismo Deuteronomio 28, verso 15, vamos a descubrir que hay consecuencias para el que no es desobediente, porque dice: acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, es imperativo que la iglesia manifieste. Es importante, imperativo, de que la amada manifieste la voz de obediencia, voz de adoración,
voz de gratitud y voz de obediencia. Frutos en evidencia que revelan la guía del Espíritu Santo sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Todos queremos ser bendecidos. Nadie quiere maldición, que el Señor reprenda. En Cristo recibimos la bendición de parte de Dios, porque Él llevó en esa cruz del Calvario todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades. Pero de que tenemos que vivir en obediencia, manifestar esa voz de obediencia. ¿Qué mejor ejemplo que una voz de obediencia cuando el profeta Isaías le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Heme aquí. Voz de obediencia que se manifiesta y agrada el corazón de Dios. Voz de adoración que llena el corazón del Señor. Voz de gratitud que toca el corazón de nuestro Dios. El espíritu y la esposa manifiestan voz, donde están diciendo: ven. Y el que oye, diga: ven, súmate, añádete. Jesucristo te ama y desea salvar tu vida. Si tienes sed, dice la palabra de Dios, que vengas. Y el que quiera tomar del agua de la vida puede venir a hacerlo gratuitamente. Si Dios te ha hablado por medio de esta palabra, si no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y deseas abrir tu corazón y decirle: yo te recibo, Señor Jesús. Cierra tus ojos ahí en el lugar a donde tú estás. Si estás en tu habitación a solas, ponte de rodillas y repite esta oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te pido que tengas misericordia de mí, que me perdones. Límpiame con tu preciosa sangre. Abro mi corazón, entra a mí, ven a morar, Señor Jesús. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dile ahora: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio ahora y que pueda vivir como hijo tuyo, Señor. Ayúdame a conocerte más. En el nombre de Jesús. Ahora dile gracias. Si ahora, amada iglesia, si en ti no hay estas voces de adoración, gratitud o obediencia, clama al Señor. Clama al Señor y dile: Dios mío, Padre mío, Abba, dame una voz de adoración, dame una voz de gratitud, dame una voz de obediencia. Que yo pueda tener frutos que evidencien y revelen la guianza de tu Espíritu sobre mi vida.